Damos gracias a Dios por este tiempo. Es bueno siempre que la iglesia se junte, que la iglesia cante, alabe, adore a nuestro Dios. Saber que el Señor está aquí es lo más hermoso que nos puede pasar. Queremos que Dios nos hable. Y estamos considerando un libro que es muy profundo, que tiene muchas doctrinas, pero también mucha aplicación práctica para nuestra vida. Y les invito a ir a Romanos, el capítulo 3, donde en Romanos capítulo 3 arranca un discurso, en realidad cargado de preguntas y respuestas. Es como que aparece alguien allí que empieza a hacerle preguntas al autor de la carta y él mismo empieza a responderlas. En el capítulo 1, el apóstol Pablo, que es el que está escribiendo esta carta, pone en evidencia que todo pagano es culpable delante de Dios, mostrando por el testimonio de la creación que no tienen excusa delante de Dios. Y lo vemos en todo el capítulo 1, cómo comienza a desarrollar toda esta tesis y toda esta exposición enorme de lo que es la salvación por medio de la gracia y todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios para su iglesia. En el capítulo 2 habla a los que se creen moralmente santos o moralmente puros o aceptables delante de Dios. Y no pone evidencias externas de nada que se pueda ver o observar, sino que apunta a algo interno que está innato en el corazón de cada hombre y mujer que ha nacido y nacerá en este mundo, y es la conciencia. Y a la luz de ella, todas las personas son acusados o defendidos. Les marca si están haciendo las cosas de manera correcta o incorrecta. La conciencia es un agente de Dios oculto en nuestro corazón que nos interpela, que nos interroga, pero que también nos afirma en momentos de dificultad. Pero es ese agente de Dios que nos muestra moralmente cuando las cosas son correctas o incorrectas. Nadie le tiene que enseñar a alguien directamente si está haciendo algo bueno o malo. Dios a través de la conciencia nos muestra cuando las cosas están bien o cuando las cosas están mal. Pero en el capítulo 3 empieza a hablarles específicamente a otro pueblo. Frente a los judíos expresa un mandamiento o expone algo totalmente inquebrantable, y es la ley de Dios. Ellos tienen la luz de la ley y les ha sido entregada la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue recibida por ellos, escrita por ellos y esparcida por ellos. O sea que el pueblo de Israel tiene algo que los demás pueblos no habían tenido. Les da testimonio de lo que Dios desea para la vida de ellos. Pero también la ley es la guía que ellos necesitan para agradar a Dios. Y a través de la ley cada uno de ellos podía acercarse o alejarse de Dios. Agradarle o desagradarle, honrarle o frustrar todo lo que Dios tenía preparado para la vida de una persona. Siendo posible, en este momento, cuando se está evidenciando que todas las personas son culpables delante de Dios, aparece en escena como un interlocutor, alguien que empieza a interpelar allí al escritor de la carta y empieza como a convertirse en un diálogo, donde hay preguntas y respuestas, pero la pregunta más grande que salta de todo esto es: ¿tenemos algún beneficio los judíos? ¿Hay beneficios para aquellos que hemos recibido la ley? ¿Qué beneficio o qué bendición o satisfacción extra tiene aquel que ha recibido la ley? Este personaje, que tal vez es ficticio e interno de la carta, realiza preguntas que demandan una consideración especial y respuestas específicas a estas cosas. Por la naturaleza predominante del judío, por su idiosincrasia, pero también por todo lo que han conocido y revelado en cuanto a la ley. Entonces, este interlocutor pregunta: ¿qué privilegio tengo? ¿Y cuántas veces nos hemos nosotros puesto a pensar qué privilegios tenemos frente a la ley? ¿O qué privilegios o qué satisfacción nos da el saber y conocer la ley de Dios? En el capítulo 2, unos versículos antes, dice desde el versículo 26, dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión
eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Responde automáticamente a esta pregunta el apóstol Pablo. Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de los que han sido, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Todas estas preguntas podríamos responderlas tal vez directa o indirectamente, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. El gran tema que tenemos que tratar en esta mañana es el efecto de la ley. ¿Cuál es el efecto de la ley? No solamente para los judíos, sino para nosotros. Y en realidad la ley tiene tres efectos o tiene tres características, o la podemos estudiar, analizar en tres maneras posibles. En primer lugar, la ley revela a Dios. Revela quién es Dios, revela su carácter, revela muchos aspectos de la dignidad de Dios y de su característica moral. En segundo lugar, resalta el pecado de la humanidad. Por la ley nosotros hemos conocido el pecado y ya no hay más excusas, porque la ley revela y refleja cada uno de nuestros pecados. Y en tercer lugar, la ley responsabiliza al hombre. Vayamos a lo primero. ¿Cómo vemos la revelación de Dios en la ley? Cuando aparentemente la ley lo único que hace es sacar a luz el pecado, la justicia y el juicio que las personas necesitan recibir. Pero en la ley, Dios es revelado porque la ley revela el carácter de Dios. Revela que Dios es un Dios santo. Y como Dios santo juzga el pecado y expone cada una de las maldades del corazón del hombre. Y a través de la ley, Dios va revelando su santidad, su carácter impecable, su imposibilidad de pecar, pero también la demanda de un pueblo santo que le agrade, que le imite y que obedezca lo que Él ha establecido y mandado. También a través de la ley, Dios revela su justicia, porque Él establece una ley y a través de esa ley Dios es imparcial. Dice la Biblia, porque está establecido para todas las personas que mueran una sola vez y después el juicio delante de un juez justo, pero que también es santo, que no comparte con el pecado, que no cohabita con el pecado, pero que delante de todas las personas es imparcial. Dios no tiene hijos favoritos, ni tiene personas más condenables que otras. Él es imparcial frente a la ley y Él ha establecido la ley. Y una vez que Él pone un mandamiento, se rige a través de ese mandamiento. No porque sea necesario rebajarse o limitarse a ese mandamiento, sino porque Dios no es hombre para que cambie, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, si Él determinó juzgar a través de la ley, mediante la ley será un juicio imparcial para todas las personas, para todas las naciones. Pero además, ¿qué más nos revela la ley en cuanto a Dios? Nos revela su plan. El plan de Dios era tener un pueblo santo. Era tener un pueblo que le agrade. Tener un pueblo que le honre, que enaltezca, su santidad, su divinidad, su gloria, su poder, su majestad, su cuidado paternal, que un pueblo que le adore, que le honre, que dependa de Él, que al ver todos los mandatos de la ley y verse imposibilitado de cumplirla, acuda a su Padre Celestial para hallar gracia y misericordia, y que Él lo impulse hacia adelante, lo cobije y lo guarde. Pero su plan perfecto solo su Hijo lo pudo desarrollar.
Solamente por medio de Jesús la ley fue cumplida y solamente en Él se cumple. Ahora, cuando hablamos de la ley tenemos que hablar de los escritos del Antiguo Testamento. Y los escritos bíblicos salen de escritores israelitas. Podríamos afirmar que toda la Biblia fue escrita por escritores israelitas. Puntualmente el Antiguo Testamento fue todo escrito por israelitas. En el Nuevo Testamento tenemos allí a Lucas, que no era totalmente, digamos, un israelita puro, pero aún así descendía del pueblo de Israel. La Biblia entera fue escrita por escritores israelitas. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo. Pero dice que Dios habló en otro tiempo, o sea que habla de un tiempo pasado anterior al cual estaban viviendo y escribiéndose ese libro. A nuestros padres. ¿A los padres de quién? Bueno, el título del libro se llama Hebreos. Por lo tanto, los padres, los hebreos, habían recibido y recibieron la ley de Dios y la palabra de Dios. El verdadero y justo Dios, el santo, el omnipotente, el todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, no se quedó aislado. No se quedó lejos de su creación, sino que envió un mensaje personal, pero un mensaje salvífico, que tenía como plan y como propósito salvar a la humanidad y mostrar por medio de sus profetas que Él es un Dios que ama. No habló solamente por la naturaleza ni por la conciencia, en este momento habla directamente al hombre, con el objetivo de revelarse a Él, revelarse a las personas, revelarse al hombre. Ahora, ¿cómo se revela Dios en la Escritura? La Escritura, la ley, la palabra de Dios nos muestra cómo Dios se fue revelando, y la revelación de Dios sabemos que fue una revelación progresiva. Y no hablamos de progresiva en cuanto a lo que antes era bueno y ahora es malo, o lo que era mentira y ahora es verdad, sino en cuanto a lo más básico y sencillo de Dios, hasta lo más maduro y profundo de su dignidad, conocimiento y esencia. Y Dios se fue revelando paulatinamente, progresivamente, para que el hombre conociera quién es Dios en verdad y cómo Él se iba a manifestar a nosotros. Pero también Dios se revela de manera fragmentaria. ¿Y qué significa esto? Que se ha revelado de diferentes formas, de muchas maneras y en diversas oportunidades. En un momento Dios se reveló como el Elohim, el Dios creador del cielo y de la tierra, y en el huerto de Edén mostró al hombre que Él era el creador y se revela como el creador y sustentador de todas las cosas. Pero al pasar los años y el tiempo se fue revelando como el Padre amado, como el Redentor, como el Yahvé, el Señor que salva, como el Señor de los ejércitos, el Señor todopoderoso, aquel que sostiene y que provee para todas las cosas y todas las necesidades, y se fue revelando de distintas maneras y de diversas formas. Muchas veces para derribar argumentos, otras veces para mostrar su poder y grandeza, pero siempre acorde a la necesidad de su pueblo. ¿Recuerdan a Moisés? En el medio del desierto. Y en un momento él tiene que subir a un monte, y en ese monte Dios le habla desde una tormenta y suena un trueno impresionante, y el propósito de Dios en ese momento era revelarse como el Dios protector, que estaba por encima de su pueblo, pero también infundir temor para que el pueblo de Dios temiera al Dios santo y no se acercara a ese lugar porque iban a morir. Y Dios se revela de acuerdo a la necesidad de su pueblo. ¿Por qué? Porque les necesitaba y necesitaba protegerlo y sustentarlo. Sin embargo, en otro momento encontramos al profeta Elías. Dios se revela con proveer, consumiendo un sacrificio y hasta el polvo de la tierra, mostrando su gran majestad y autoridad frente a todos los ídolos. Pero luego Elías sale corriendo y huye de las amenazas. Y Dios se revela a Elías por medio de un silbo apacible y delicado. Porque en ese momento era lo que Elías necesitaba y se reveló a él de esa manera. Nosotros muchas veces queremos que Dios se revele de manera extraordinaria, espectacular, que suenen truenos en el cielo y voces salgan de todas partes. Pero sin embargo, muchas veces necesitamos que Dios se revele en la intimidad de nuestro corazón, con ese silbo apacible y delicado que nos dice:
no temas, yo estoy contigo. No estás solo, yo te sustento, yo te guardo, yo te cuido. Y el Señor protege nuestro corazón. Este es el momento de la revelación de Dios, que hace referencia el autor de los Hebreos. Dios se reveló, mostró su poder, su deidad, a través de la historia, y todas estas personas lo fueron registrando. ¿Para qué? Para enseñanza de nosotros, para consolación de nuestra vida, pero también para edificación de la iglesia, porque hemos recibido la bendición de Dios, y la bendición de Dios también está en su palabra. Juan capítulo 1 habla de Cristo como el Verbo encarnado, o sea, la palabra de Dios encarnada y la manifestación visible de la deidad, la revelación completa y absoluta de quién es Dios. Dios se fue revelando de manera paulatina hasta llegar al punto donde es el éxtasis de la revelación de Dios. No se puede revelar más que a través de Jesucristo. Y por medio de la palabra encarnada, el Logos, hecho hombre, Dios se revela completamente. Y Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que en mí cree, cree en el que me envió. Por lo tanto, Jesucristo, la palabra de Dios, la ley hecha carne, Él es ley en sí mismo, porque Él es el juez, Él es el justo. Él es el autor de la ley y es la palabra que se encarna para revelar al Padre. Y mediante Jesucristo nosotros conocemos a Dios. Y su palabra fue inspirada directamente por medio de su Espíritu. Los instrumentos que Dios utilizó en el Antiguo Testamento fueron profetas, pero en el Nuevo Testamento utilizó a su propio Hijo. El Hijo de Dios, nuestro Dios eterno, se encarna para revelarnos de manera completa y profunda al Padre. Todos los acontecimientos históricos han sido cumplidos porque Dios ya los había anticipado. Cada una de las profecías del Antiguo Testamento son historia que ya se cumplió, y las profecías que ahora tenemos escritas en el Nuevo Testamento son historia por cumplir, porque Dios las hará, pues su palabra es fiel y verdadera, y Él sigue cumpliendo lo que ha prometido. Nadie puede negar que Dios es veraz, aunque el hombre sea totalmente mentiroso. El pueblo de Israel deberían ser los primeros beneficiados al tener la ley. Ellos la recibieron, ellos la escribieron, ellos la copiaron, ellos la repartieron y la conservaron de manera muy fiel. Y debían ser los primeros privilegiados y bendecidos al tener la ley. Pero al endurecer su corazón y darle la espalda a Dios, esto hizo que de manera real y directa la ley de Dios cayera sobre ellos, porque le dieron la espalda. Ahora, que ellos hayan recibido la ley no merma en manera alguna el peso de la ley sobre ellos. Y hermanos, que nosotros hayamos recibido la palabra de Dios no merma en manera alguna nuestra responsabilidad de velar por el cumplimiento de ella. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo se revela entonces Dios a través de la ley? Bueno, Dios se revela a través de la ley porque Él es santo. Y la ley expone algo que nosotros no podemos cambiar bajo nuestra propia influencia y por nuestra propia voluntad. Por lo tanto, era necesario que la ley se introdujera para que resaltara el pecado en la vida del hombre, pero para manifestar la justicia, santidad y divinidad de Dios. Dios entonces se revela como un Dios santo, puro y celoso de buenas obras. Y busca un pueblo que vive así, santamente, píamente y celoso de buenas obras. Ahora nuestro Dios se revela como el Dios santo, como el soberano, el inmortal, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y a través de esa revelación resalta algo que el hombre quiere esconder, que es su propio pecado. Este interlocutor que empieza a intercambiar opiniones y preguntas, dice, ¿qué ventaja tenemos? ¿Qué ventaja habrá en nosotros? Y en el capítulo 2 dice claramente que la circuncisión que vale y que conviene al hombre no es la física, porque una marca en el cuerpo no sirve de nada, ni cambia nada, ni enaltece a nadie, ni aventaja a ninguna persona, sino que la circuncisión que vale es esa marca en el corazón. ¿Y a qué hace referencia a esto el Señor? Bueno, en primer lugar, hay algo que cambiar en el interior. Y Dios siempre comienza la obra en sus hijos desde adentro hacia afuera, porque la transformación es interna. Y esa transformación interna comienza por el poder de Dios y a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que se resalta el pecado con la obra de Dios en la vida? Y como dice acá, si la mentira del hombre
hace que Dios exalte su verdad, entonces ¿por qué soy juzgado? Si mi injusticia resalta la justicia de Dios, entonces ¿por qué me juzga Dios a mí? Y lo deja claramente expresado acá Pablo, ¿no? Dice, hablo como hombre. O sea, palabras humanas que una y otra vez nosotros hemos podido escuchar tal vez. El tema es que la conducta del hombre no afecta ni modifica el carácter de Dios ni su proceder. El hombre puede ser mentiroso como Satanás y por naturaleza, pero eso no afecta ni modifica en absoluto el carácter y el poder de Dios. Un pueblo lleno de privilegios terminaría siendo esclavo de lo que al principio le traería libertad. Porque el pueblo de Israel termina siendo esclavo de la ley, tratando de cumplir cada uno de esos mandamientos, los cuales es imposible, porque la ley fue introducida para que se revelara el pecado del hombre, y para que el pecado saliera a la luz, la ley fue introducida en este mundo. Por lo tanto, Dios no establece la ley, ni pone la ley para que todas las personas la cumplan, porque eso es imposible, solamente su Hijo lo pudo hacer y nadie más que Él. Nadie puede anular la fidelidad de Dios, aunque el hombre permanezca infiel. Dice el versículo 4, desde el versículo 3, pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él permanece eternamente fiel a pesar de la conducta del hombre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice que aunque muchos permanezcan infieles, Él permanece fiel. Vayamos hasta allí. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Podemos ver desde el versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel aún en el pecado de Israel. Dios es fiel aún en el pecado de nosotros, de su propia iglesia. Dios es fiel por su propia naturaleza. Él es el fiel. La fidelidad de Dios está arraigada e identificada en su propio carácter. Él no puede negarse a sí mismo, no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, Él es fiel, aunque su pueblo sea infiel, ya que incluso en su fidelidad no consume a su pueblo Israel. Hagamos un poco de historia y un poco de memoria. El pueblo de Israel no es muy diferente a nosotros como pueblo de Dios. A lo largo de la historia se ha acercado a Dios y se ha alejado de Dios. Ha sido más fiel y menos fiel. Le ha negado y le ha servido y cada vez ha pagado las consecuencias de su pecado. Pero aún así Dios sigue siendo fiel con la promesa que le hizo a Abraham, con la promesa que le hizo a Isaac y a Jacob de tener una gran nación y de que él iba a hacer la bendición a las naciones. En el medio de toda la injusticia e infidelidad y fornicación espiritual que tuvo Israel, Dios permaneció fiel. Cuando se fueron atrás de cualquier otro ídolo, cuando dejaron y abandonaron a Dios, Dios los entregó a una condenación, a un juicio de parte de los hombres. Pero aún así siguió siendo fiel y no lo consumió por completo. Él guardó un remanente fiel. Hebreos dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en eso también Él es fiel. En eso también su palabra se cumple y en eso también se revela nuestra infidelidad y nuestro pecado. La mentira es la condición del hombre y quebranta las demandas de Dios. ¿Por qué decir que la mentira es la condición del hombre? Porque al quebrantar las demandas de Dios no preserva y no persevera en ellas. Si Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Si Dios es justo, todo hombre es injusto. Y Pablo lo que quiere reflejar e identificar acá es que cada uno de nosotros nos demos cuenta que no hay justicia en nuestra vida que no venga de Dios, que no hay santidad en nuestra vida que no venga de Él, que no hay buena obra en nosotros que no provenga de Dios. Todos hemos transgredido en mayor o menor medida la voluntad de Dios. Y eso es por causa de la mentira arraigada en el corazón del hombre.
Satanás es el padre de mentira y cuando sembró en Eva el primer pecado, sembró la mentira en su corazón. Porque Satanás le mintió y Eva creyó esa mentira y a partir de ahí todo hombre es mentiroso. Frente a la mentira del hombre está la fidelidad de Dios. Frente a la mentira del hombre está la verdad, Dios mismo. Él es verdad y Él es inquebrantable y Él es el que sostiene a cada uno de sus principios. Entonces, por esta razón, se puede afirmar enfáticamente que realmente Dios es la verdad. En un mundo donde cada uno puede tener su verdad o su propia concepción acerca de qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira, Dios es verdad y todo razonamiento y pensamiento y acción del hombre es mentira separado de la ley, separado de Dios. Entonces, si Él es la verdad, si Él es el justo, necesitamos ir a la verdad y necesitamos ir al justo. Para que nuestra mentira sea abolida, para que nuestro pecado sea condenado, no en nosotros, sino en la cruz de aquel que cargó con el peso de la ley. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, es decir, es el único que es verdad en sí mismo. Hermanos, quiero hacer énfasis en la verdad, en que Él es la verdad, porque la verdad saca a la luz la mentira, y la mentira muchas veces está tiznada y cargada de algo que se llama también hipocresía. Y la hipocresía está arraigada en el corazón del mundo entero, porque Dios es verdad y Él es impecable, es imposible que Él peque y es imposible que Él mienta. Todos los escritos de la Biblia fueron revelados para que nosotros los entendiéramos de la manera que a Dios le place y como Él quiere hacerlo, para que nosotros lo entendamos y vivamos conforme a lo que Dios ha dicho, porque Él ha revelado en su palabra solamente lo que necesitamos saber. Y como lo que necesitamos saber está en su palabra, necesitamos conocer la verdad de Dios y la verdad de su palabra para no descarriarnos ni apartarnos por un instante de ella. Ahora, en medio de todo esto, la verdad de Dios, en el sentido bíblico, es sinónimo de fidelidad. ¿Queremos seguir la verdad? Seamos fieles. Queremos ser fieles a Dios, hablemos la verdad, sigamos la verdad, vivamos en la verdad, digamos todas las cosas con la verdad. La mentira del hombre, lejos de empañar la verdad de Dios, hace resaltarla como una luz en el medio de las tinieblas. En este mundo lleno de tinieblas, en este mundo donde la mentira es la que abunda y donde quieren abolir la ley de Dios y sacar la verdad de Dios, hablar la verdad es algo que va a transformar nuestra sociedad. No sé si toda la sociedad, pero por lo menos nuestro entorno. Estamos acostumbrados a las mentiras. Estamos acostumbrados a escuchar mentiras una y otra vez. Y lamentablemente a veces hasta a mentir para zafar de algunas situaciones que podemos llamarles sencillas o muy intrascendentes. Pero si Dios es verdad, hablemos la verdad. Si Él es fiel, seamos fieles. Si Él es santo, seamos santos. Él se reveló como el Dios justo, santo, pero Él se reveló como el Dios fiel y verdadero. ¿Se acuerdan cuáles son las palabras que el Señor Jesús tendrá escritas en su muslo, que lo dice en Apocalipsis capítulo 19? Fiel y verdadero. Así que si Él es el fiel y verdadero, ¿qué debemos ser nosotros? La verdad de Dios es algo inamovible, inquebrantable, pero es algo que debemos amar, valorar y estimar. Cuando vamos a la ley, lo único que resalta es nuestro pecado. Ahora, ¿nos quedaremos solamente en la bajeza del pecado y no amaremos la verdad y la fidelidad de Dios? El pueblo de Dios debe ser un pueblo celoso de buenas obras, pero debe ser un pueblo fiel, que hable la verdad y que viva la verdad, para honrar al que es fiel y verdadero. En tercer lugar, la ley responsabiliza al hombre. Y acá entramos todos nosotros. Y hasta parece un poco, hasta fuera de lugar, decir que nosotros tenemos responsabilidad frente a la ley. Pero veamos lo que dice la Biblia. Si la justicia del hombre saca a la luz la justicia de Dios, ¿por qué somos juzgados entonces? Porque si nuestro pecado hace que realmente se muestre que Dios es justo, verdad y santo, entonces ¿por qué somos juzgados si eso en realidad glorifica y engrandece a Dios?
Este es el concepto que este interlocutor saca a la luz acá. Y como hombre cuestiona y trata de interpelar a Dios. Si mi pecado hace que tu nombre sea engrandecido, ¿por qué me juzgás? Si mi mentira hace que tu verdad sea más gloriosa, entonces ¿por qué somos juzgados? Todo hombre que es mentiroso hace resaltar la verdad de Dios. Entonces, la injusticia hace resaltar la justicia de Dios. No es cualquier persona la que ama a Dios. No es cualquier persona la que sigue a Dios. No es cualquier persona la que quiere honrar a Dios. Pero esta persona que está tratando de interponerse y de cuestionar es un judío conocedor de la ley, que está acostumbrado a hablar en los términos de la misma. Para ellos, el justo es el que salió de la injusticia. Entonces, si no hay justos en el mundo, la justicia de Dios no tiene razón de ser. ¿Por qué? Y bueno, porque para los judíos el justo es aquel que cumple la ley. Y si no hay forma de cumplir la ley, entonces no hay injustos, no hay injusticia. Y si no hay injusticia, entonces ¿para qué existir? ¿Para qué debe existir un juez justo? Y en medio de todo esto están diciendo, Dios, no es necesario que vos nos juzgues. Dios, ¿quién sos vos para juzgar a un pueblo? Dios, ¿quién sos vos para juzgar a la humanidad? ¿Quién sos vos para ponernos las leyes? ¿Quién es Dios para decir lo que está bien y lo que está mal? Si aún lo que está mal engrandece el bien de Dios. Este mensaje es el mensaje que nos están vendiendo o que nos quieren hacer creer, haciéndonos dudar de quién es Dios en realidad, haciéndonos dudar de la soberanía de Dios. Esta forma es la forma de argumentar que el hombre tiene, pero la Biblia le llama blasfemia. Blasfemando el nombre de Dios, interpelando a Dios como un juez injusto, acusando a Dios de su injusticia, cuando en realidad Él es el justo, cuando Él es el que ama la justicia y la justicia en sí mismo. Él es justo por naturaleza y no hay otro justo fuera de Él. Él es la justicia encarnada, como la verdad encarnada, como el amor encarnado, como el amor revelado y todo lo bueno, santo, justo, puro, piadoso, agradable, de buen nombre, todo procede de Él y no del hombre. Cuando la naturaleza humana en realidad quiere transformar estas cosas y cambiarlas y darle una vuelta para que nosotros no entendamos o no creamos que realmente Dios es veraz. Hermanos, estamos frente a algunos principios que son muy profundos para analizarlos, pero que tienen que quedar arraigados en el corazón. Dios es verdad. Y todo el mundo puede ser mentiroso, pero la verdad de Dios es inamovible. El versículo 6 dice, en ninguna manera, de ninguna manera Dios castiga injustamente, de ninguna manera Dios es injusto, de ninguna manera el hombre es verdad y Dios mentiroso, de ninguna manera. Pero la segunda parte del versículo dice, ¿cómo juzgaría entonces Dios al mundo? Dios es capaz de juzgar al mundo porque Él no juzga por las apariencias. Él juzga por las intenciones del corazón, por las evidencias internas. Y hablo de evidencias internas porque para Dios son evidencia, aunque para nosotros sean cosas ocultas. Todo lo que nosotros no podemos ver y analizar delante de Dios se expone y se exalta. Y es una evidencia interna escondida en el corazón que en el día del juicio va a ser innegable. Es juez porque no es parte del mundo. Él está fuera de este mundo, por lo tanto puede juzgar con imparcialidad porque no pertenece a este lugar. Él es un juez arbitrario. Todos los que hemos mirado fútbol y conocemos un poco acerca de partidos internacionales, cada vez que juegan dos selecciones, el juez, el árbitro, es alguien que no pertenece a ninguno de los dos. Por eso, en cierta manera, se puede decir que es imparcial, porque no pertenece ni a uno ni al otro. Dios es un juez arbitrario porque no es de este mundo. Él viene porque es el soberano y el único que tiene la autoridad para juzgar soberanamente, imparcialmente, con toda justicia y con toda verdad. Él es el juez inquebrantable, Él es el juez justo. ¿Por qué? Porque Dios es digno. Y solamente Él es digno. Si Él es digno de juzgar, si Él es el único justo, ¿nosotros qué somos? ¿Qué es el hombre? Y como decía David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Él es el único capaz
y es el único que puede juzgar al mundo, porque Él es justicia por naturaleza. Él es el juez, Él es la justicia y la justicia revelada. Y sus juicios son juicios justos. Nosotros estamos cargados de juicios y hacemos juicios morales, juicios personales, juicios arbitrarios muchas veces, pero la mayoría de las veces nuestros juicios no carecen de sustento, porque están cargados de emociones y de subjetividad. Pero Dios es un juez imparcial, que mira la intención del corazón y analiza cada una de las cosas a la luz de su ley, de su palabra y de su verdad. Entonces, en el versículo 7 aparece una objeción. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta objeción apunta a desvincular la responsabilidad del hombre y responsabilizar a Dios por lo que el hombre hace. Y esto consiste en culpar a Dios por la ofensa que el hombre hace. ¿Cuándo se acuerdan las personas de Dios? Cuando les pasa algo malo. La mayoría de las veces cuando les pasa algo bueno es porque se lo ganaron por su propio esfuerzo. Pero cuando algo malo sucede es culpa de Dios. Y se enojan con Dios y se ofenden de Dios y tratan de salir de la presencia de Él y de no buscarle y de blasfemar en contra del nombre de Dios. Ahora, dicho en otras palabras, el hombre no es responsable de su pecado, pues en definitiva su pecado sirve para glorificar a Dios. De ser así, podríamos decir que la mentira del hombre exalta la verdad de Dios. Pero el Creador no necesita de su creación para ser exaltado. El Creador no necesita de la bajeza para que su grandeza sea glorificada. El Creador no necesita de mi pecado para que su santidad sea venerada. El Creador no necesita de mi infidelidad para que su fidelidad sea aún más gloriosa y verdadera. Dios no necesita de nuestra humillación para Él exaltarse, pero nosotros necesitamos humillarnos para que Él nos exalte. Y cuando nosotros invertimos los órdenes y culpamos a Dios de la responsabilidad nuestra, como desde el principio, Adán que culpa a Eva, que Eva culpa a la serpiente y la serpiente ya había tramado todo. Pero la transposición de culpa está arraigada al corazón de nosotros. De cada uno, seamos creyentes o no, está arraigada a nosotros, traspasar la culpa. Y cuando no queda nadie más a quien culpar, culpamos a Dios. Y Dios es el que tiene la culpa de toda la maldad. Y ese es el discurso del hombre. Sin embargo, Dios, que es el soberano, no anula en absoluto la responsabilidad del hombre. No la anula. Dios, el soberano, manda a su Hijo para poder afirmar con total seguridad que la ley se iba a cumplir. Y se iba a cumplir en un hombre. Por eso Dios responsabiliza a un hombre de cargar con el peso de la ley sobre él, porque ninguno de nosotros podía. Por lo tanto, Dios se hace hombre para llevar sobre sí mismo la responsabilidad y el peso de la ley de Dios, porque iba a ser el único capaz de cumplirla desde el principio hasta el final, en cada uno de sus mandamientos y en cada una de las cosas. La mera religiosidad del judío es una hipocresía, que es la peor forma de mentira. Es una aparente religión, pero que realmente no tiene sustento. La verdad de Dios se manifiesta a pesar de la mentira del hombre. Estamos rodeados de religiones y de religiosos que aparentan ser santos por fuera, pero que por dentro en realidad están totalmente vacíos. El miércoles hablábamos un poco sobre la parábola de las 10 vírgenes. Esas 5 que parecía que estaban muy preparadas, que habían ido al lugar correcto, que estaban con el artefacto correcto y la apariencia, una apariencia de santidad, una apariencia de responsabilidad y pureza. Pero cuando el Señor se demoró y llegó el momento de brillar, no tenían lo esencial para que su luz brillara. Y esa es la expresión de la hipocresía. Es una fachada que en realidad carece de sentido y de sustento, porque falta lo esencial. Ahora, al final de todo esto, dice el versículo 8, ¿y por qué no decir, hagamos males
para que nos vengan bienes, como muchos dicen que nosotros decimos, dice el apóstol Pablo. Y acá se convierte algo totalmente en una expresión experimental. La gente dice que nosotros decimos esto, hagamos el mal entonces para que nos venga el bien, y calumnian y blasfeman el nombre de Dios de esa manera. Al final esta experiencia escrita es una anécdota que resalta que el hombre solo quiere excusarse sin arrepentirse. ¿Y cuántas personas en el mundo quieren excusarse con Dios, pero no arrepentirse de sus pecados? Quieren excusar que en realidad su vida fue muy difícil y muy dura y que están en la condición en la que se encuentran por responsabilidad de otros y sobran las excusas, pero falta el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo único que puede quitar de en medio la barrera que impide que Dios obre. Porque Dios quiere que se arrepientan y crean en Jesucristo. Muchos afirman hoy que un día Dios no les condenará porque ellos no hicieron nada malo. Pero sin embargo la ley de Dios afirma que nosotros somos responsables y pecadores. Hay una frase y hay diferentes costumbres a lo largo de la historia. En un momento se decía, peca mucho, peca cuanto quieras, ya que la gracia alcanza para cubrir todo tu pecado. En la época de Lutero se decía, peca mucho, pero cree más. Y el apóstol Pablo más adelante dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero dice, ¿qué pues haremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y lo da enfáticamente, de ninguna manera, de ninguna manera. La fe genuina no permite la práctica del pecado en la vida. Y si hay alguien que practica el pecado, seguramente no tenga una fe genuina. Porque 1 Juan dice que el que practica del pecado no es del Señor. Y que el que es esclavo del pecado, ¿cómo puede ser entonces esclavo de la justicia? Y el que vive en pecado, ¿cómo puede disfrutar de la presencia de Dios? Entonces, hermanos, nos llama a analizarnos a nosotros, porque la salvación siempre ha sido por gracia y mediante la fe. Pero perseverar en la gracia de Dios no significa preocuparme por no perder la salvación, sino significa honrar a un Dios santo, honrar a un Dios justo, honrar a un Dios puro. La salvación está depositada en las manos de Dios, pero esa fe nos impulsa a creerle a quien es la verdad, a adorar a quien es la verdad en sí mismo, pero a servirle con fidelidad. Esa fe nos impulsa a cumplir y a honrar a Dios. Y honrar a Dios es cumplir su ley. Ahora, sabemos que no estamos bajo la ley. Jesucristo no estuvo bajo la ley, pero Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces entendamos esto. Que no estemos bajo la ley no nos excusa de ninguna manera el cumplir la moral de la ley. Porque el pecado sigue siendo pecado antes y después de Cristo. Pero la ley no nos juzga, no nos condena, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es aquella que nos ha hecho libres. La ley de Cristo es aquella que no nos condena. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó con el peso de la ley, ya cargó con el peso de la ley, y la ley misma fue la que le llevó a Jesucristo a la cruz. Porque mi pecado, que es expuesto por la ley, que ha revelado el carácter y la naturaleza de Dios a través de ella, fue clavado en la cruz por medio de Jesucristo. Él fue el único santo, el único justo que pudo cargar con el peso de la ley y con los pecados ajenos, porque no tenía ninguno suyo, no tenía nada en él que le condenara. Pero la ley de Cristo, porque Él cumplió plenamente las demandas de la ley dada a Israel. Y ahora esa es la ley de nosotros, la ley de Cristo. La gran pregunta que surge frente a esto es, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley que Dios sí nos demanda que cumplamos? ¿Cuál es esa ley que Dios nos demanda que vivamos en ella? Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, esta es la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Juan dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestros hermanos, a quien sí vemos? ¿Cómo podemos decir que queremos servir a Dios, a quien no vemos, si no servimos a nuestros hermanos, a quien sí vemos? Cristo fue nuestro sustituto en cuanto a la maldición de la ley, cumpliendo por nosotros las demandas del pecado. Pero ahora su ley está sobre nosotros. ¿Cuánto amamos? ¿A quién amamos? El Señor dice que dará mayor honra a aquellos que aman aún a los difíciles de soportar. Pero hermanos, la ley está resumida en este mandamiento, en el amor. El Señor Jesús oró intensamente frente al Padre y derramó su espíritu frente al Padre, y seguramente fue escuchado por Juan, que estaba en ese lugar, que lo registra en su evangelio. Padre, que sean uno, como tú en mí, yo en ti, que sean uno. Uno en amor, uno en espíritu, uno en devoción, uno en fidelidad. No uno en carácter. Tenemos caracteres diferentes. Tenemos pensamientos distintos, pero tenemos un solo espíritu. Hermanos, el amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió, luego todos morimos. Y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esta es la ley de Cristo. A veces estamos acostumbrados a cumplir la ley del mundo, que es la ley del más fuerte, o es la ley de mi pensamiento es el que debe prevalecer. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Que el Rey eterno, el Dios de toda la gloria, se levantó sus vestidos, se ató una toalla y lavó los pies de aquellos que por orgullo no se lo querían lavar unos a otros. Eso es el amor. Esta es la ley de Cristo. Cristo cumplió la ley como nuestro representante ante Dios, porque nosotros no podíamos cumplirla. Y por eso somos hechos justos, porque su justicia ahora viene sobre nosotros. Pero no la cumplió para que el creyente quedara exento de las demandas morales de ella. La cumplió para que nosotros seamos libres de la maldición de la ley. Y para que podamos amar como Él ama. Quien practica el pecado está despreciando abiertamente la gracia de Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que quien practica el pecado evidencia no haber nacido de nuevo. Satanás hace una obra en la iglesia, ¿saben? La obra más grande que hace Satanás en la iglesia es la obra de dividir y fragmentar. Porque dividiendo y fragmentando está yendo en contra del propósito de Dios para la iglesia, que seamos uno. Y la pregunta que me hago es, ¿qué obra estamos haciendo en la iglesia? Y no hablo de la iglesia solamente de Ituzaingó, la iglesia en el mundo, la iglesia en el Uruguay. ¿Qué obra estamos haciendo? ¿Qué obra estás haciendo en la iglesia de Dios? ¿A qué ley estamos obedeciendo? ¿A la ley del mundo o a la ley de Cristo? No debáis a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Porque el que ama, podemos decir al prójimo, al hermano, el que ama, al que está al lado tuyo, el que ama, el que está enfrente tuyo, el que ama, ha cumplido la ley. Esa ley que Cristo nos impone, pero esa ley que Cristo nos quiere hacer vivir. Esa ley que Cristo quiere que nosotros disfrutemos al amar sin medidas, sin restricción. Porque todos estos mandamientos en uno solo se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si observan, cada uno de estos mandamientos habla acerca de cómo tratar al otro.
no adulterar, no matar, no hurtar, no mentir, no codiciar. Todos hablan de cómo tratar a los demás. Todos esos de cómo tratar a los otros se resumen en uno solo: amalo como Cristo te amó. Amémonos como Cristo nos amó. Hermanos, Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando blasfemábamos y despotricábamos en contra de Él, cuando le decíamos Dios no existís, cuando le decíamos no te necesito, cuando le dimos la espalda, cuando éramos sus enemigos, cuando le llevamos a la cruz, cuando cargó con nuestro pecado, ahí Él nos amó. Y nosotros no queremos amar a alguien porque piensa diferente. El amor no hace mal al prójimo, no hace mal. Si queremos arreglar algo, el camino es el amor. Si queremos unidad, el camino es el amor y no hay otro. Esa es la ley de Dios, el amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y a esto me refería al cumplir la ley. Esta es la ley que Dios quiere que cumplamos. ¿En qué medida estamos dispuestos a cumplir esta ley? Y no estoy pensando en que ustedes la tienen que cumplir, sino en que yo la tengo que cumplir. Y en que cada uno de nosotros debemos cumplir esta ley. El amor de Cristo nos constriñe, dice la Biblia, y eso significa nos compunge de tal manera que nos obliga a hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere? Pues termino con esto. El apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. En el mundo está lleno de personas que se llaman cristianos, pero parecemos muchos, aunque realmente los fieles seamos pocos. Que el Señor nos permita honrarle, bendecir su nombre, exaltarle, pero amarnos. Y vuelvo a repetir lo que hice hace 2 semanas con los jóvenes. No nos preocupemos porque el número de creyentes en la iglesia aumente. Preocupémonos porque la iglesia sea uno. Esa es la matemática de Dios. Cuando somos uno, hay bendición. Cuando somos uno, hay multiplicación. Todo lo que se multiplica por uno en la matemática da lo mismo. Pero cuando somos uno en el Señor, entonces Dios multiplica y sobreabunda. Y cuando no hay fuerzas, Dios dice que las multiplica. Y yo no lo entiendo, porque yo pienso en algo que es 0 y lo multiplico y me da 0, pero Dios lo multiplica y hace que sobreabunde. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que hace de la nada todo. Él es el que hace de un pecador perdido un instrumento para su gloria. Hermanos, seamos instrumentos de bendición. Como Warren Wiersbe nos define a los creyentes: canales amorosos de bendición para glorificar el nombre de Cristo. Y podemos ser esos canales amorosos de bendición unos para con otros. La pregunta es: ¿bajo qué ley nos vamos a colocar? Yo quiero estar en la ley de Cristo. Y deseo que el Señor nos dé su gracia para que amemos sin medida. Y para que estemos en esa ley, la ley del amor, que nos impulsa hacia adelante a amar más, porque Él es digno. Oramos, hermanos, y cerramos por acá. Padre Santo, nuestro Dios, nuestro buen Señor, estamos agradecidos por tu gran fidelidad, porque sabemos que aunque el hombre sea mentiroso, tú eres verdad, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, que aunque nosotros no amemos, tú sigues amando. Señor, queremos rogarte que nos permitas profundizar aún más en la verdad de tu palabra, en esta escritura que ha sido revelada por amor a nosotros, para conocerte y exaltarte a ti. Señor, te rogamos que tu gracia abunde en nuestro corazón, no por el pecado, sino porque seamos obedientes a ti. Te rogamos, Señor, que nos permitas estar en esta ley, en la ley de Cristo, que es la ley del amor. Que amemos sin condiciones, que amemos intensamente como tú lo haces, que amemos de verdad, Señor. Que seamos uno, como tú en el Padre son uno, que seamos uno, Señor. Que destruyamos la obra del enemigo que quiere dividir y fragmentar,
Que seamos uno, Señor, en tu amor, en tu gracia y en tu espíritu, para la gloria de tu nombre, para exaltarte a ti, Señor, porque tú eres verdad, eres real, y eres un Dios santo, y quieres un pueblo santo. Bendícenos, Señor, en esta mañana y permítenos glorificar tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una buena semana.